¿Qué hubo? ¿Qué más? Mi nombre es María. El otro día estaba pensando en cuánto me gustan a mí los memes. Entonces pensé, ¿por qué no explicarles a mis estudiantes de español algunos memes? ¿Por qué? Porque la verdad es que entender el humor en el idioma que estamos aprendiendo es algo difícil, algo complicado. Para entender el humor en otro idioma es necesaria la combinación de muchas cosas. Por ejemplo, saber o conocer el contexto de lo que están hablando. También es importante tener en cuenta palabras que pueden tener doble significado y por eso a veces cuando nos cuentan un chiste en otro idioma o cuando vemos un meme en otro idioma, pues no lo entendemos porque no estamos familiarizados o con el contexto o con el uso de las palabras. Entonces hoy les voy a mostrar, creo que son 6 o 7 memes que encontré en internet que me parecieron muy chistosos y los voy a compartir con ustedes. Bueno, vamos a empezar con este meme que dice, consulta, que es como pregunta. ¿Cómo hago para que las papas al horno no se peguen? La respuesta es hablarles y hacerlas entrar en razón. La violencia solo genera más violencia. Esto es muy chistoso. ¿Por qué es chistoso este meme? Bueno, porque el verbo pegar tiene dos significados. Bueno, quizás tiene más, pero recuerdo estos dos que son importantes para explicar esto. Pegar puede ser un sinónimo de golpear, pero también puede ser cuando dos cosas están unidas, como por ejemplo las papas al horno, que cuando se calientan quizás se pueden pegar la una a la otra. Pero entonces en este caso usaron pegar con el sentido de golpear y por eso en la respuesta dice hablarles y hacerlas entrar en razón. Hacerlas entrar en razón es como hacer que ellas hablen y tengan una conversación civilizada. La violencia solo genera más violencia. Vamos con el siguiente meme. Este está muy bueno. La seguridad ante todo. Bueno, aquí vemos a un estilista, a una persona que corta el pelo y tiene una sombrilla o un paraguas en su cara. ¿Qué es interesante de este meme? Pues el grupo de palabras ante todo. Ante todo es decir primero que todo o primero. Entonces es como safety first, pero entonces usamos en español ante todo. Ante todo, la seguridad o la seguridad ante todo. El siguiente meme, me identifico con este meme porque dice así. Entonces, ¿no te afecta la cuarentena? No, ¿por qué? De todos modos, nunca salgo. ¿No? De todos modos, nunca salgo, esa soy yo. Qué tristeza. Bueno, de todos modos significa de todas maneras. De todas maneras, nunca salgo, entonces la cuarentena no me afecta, no me molesta. Siguiente meme. Las 50 sombras de Grey. ¿Por qué? Porque es chistoso. Porque en español el maquillaje que usamos sobre los ojos aquí se llaman sombras, sombras de ojos, pero siempre decimos las sombras. Entonces es chistoso porque está el señor Grey aquí con sus 50 sombras, ¿no? Ay, no me vayan a dar no me gusta ahorita. Espérense hasta el final del video. Seguimos con el siguiente meme. Este meme está muy bueno. Dice, cuando pase la pandemia vamos al cine. Total, ya tienes las entradas. ¿Por qué es chistoso? Entradas tiene un doble significado. Entradas puede ser un tiquete, un boleto para entrar a algún evento, ¿verdad? Pero también una entrada
es eso que vemos en la foto. Ven que aquí al hombre le falta pelo aquí y eso se conoce como las entradas. Entonces dice, cuando pase la pandemia, vamos al cine. Total, ya tienes las entradas. A ver este. No alcanzó para el termómetro digital, pero tampoco nos vamos a varar por esa bobada, pues. Entonces, ojo con esto. Pal. Eso es incorrecto. Digamos que en el habla culta eso está muy mal visto. Es decir, eso no se usa, pero la verdad es que sí se usa. En el habla cotidiana de todos los días, los hablantes nativos de español no decimos siempre para, sino que lo cortamos y decimos pa. Y ese pal es para él. Entonces, no alcanzó significa no hubo suficiente dinero para el termómetro digital, pero no importa, no nos vamos a varar, no nos vamos a detener por esa bobada, por esa tontería. Siguiente meme. Este meme está la foto de Betty la Fea, que es un personaje de una telenovela muy famosa, y está ella mirando al horizonte triste y dice: mi cara cuando me doy cuenta que en el único lugar donde tengo sexo es en mi acta de nacimiento. Acta de nacimiento es el certificado de nacimiento en donde están todos tus datos, toda tu información, nombre, sexo. En ese lugar está tu sexo, escrito, documentado. Y ese es el único lugar en donde tienes sexo. Qué triste. Bueno, algo interesante de este meme, para que aprendamos algo útil, es este grupo de palabras. Me doy cuenta que. Ojo, el grupo de palabras correcto es me doy cuenta de que. Pero aquí en este meme está escrito me doy cuenta que. ¿Por qué? Bueno, pues porque los hablantes nativos de español no usamos todo correctamente todo el tiempo. Este es un ejemplo. Mucha gente, muchas personas, incluida yo a veces, también digo me doy cuenta que y no digo me doy cuenta de qué. A veces lo digo, a veces no lo digo y así es como habla mucha gente. Darse cuenta de algo es notar algo o poner atención a algo. Y vamos a terminar con este meme. Ténganme paciencia, por favor. Bueno, en este meme tenemos la foto de este caballero que no tiene un diente y alguien le dice, le comenta, vino el ratón Pérez. El tipo está sosteniendo mucha plata. ¿Por qué esto es chistoso? ¿Quién es el ratón Pérez? Esto es importante, ojo. Cuando a los niños se les caen los dientes, en inglés viene... ¿Quién viene, Cody? Tooth Fairy. Sí, Tooth Fairy. Viene el hada de los dientes, ¿no? Pero en español, cuando a los niños se le caen los dientes, viene el ratón Pérez y cambia los dientes por plata, ¿no? Pobre tipo. Bueno, esos fueron mis memes de hoy. ¿Cuál fue tu favorito? El mío es el de las entradas. Las entradas, ese me encantó. Bueno, cuéntame tú, ¿cuál es tu meme favorito? Cuéntame si te gustan los memes. Bueno, no sé. A veces es importante aprender de todo y también hasta en los memes podemos aprender algo. Así sea una tontería, podemos aprender algo de todo. Ay, bueno, eso es todo por el video de hoy. Gracias por verlo, gracias por tenerme paciencia. Si no te parecieron chistosos esos memes, no pasa nada. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, si vas a aprender un idioma, why not Spanish? Chao.